Hola nuevamente chicos, el día de hoy vamos a ver otro tema del grado noveno del área de ciencias naturales que tiene que ver con la genética de Mendel. Si ustedes no saben quién era Mendel, él era un monje, su nombre era Gregor Mendel y a él le gustaba mucho la parte de la botánica, así que él se dedicaba a mezclar ciertas plantitas con diferentes características para básicamente ver qué resultaba, qué hijos tenían esas plantitas y qué características tenían. Bueno, entonces, vamos a ver un poco de la genética de Mendel como tal, qué era lo que él pensaba, qué era lo que él proponía. Y para eso tenemos la siguiente pregunta, que me dice así. Una especie de mariposa está al borde de la extinción. Los entomólogos elaboran un plan de reproducción y así aumentar su número. Para ellos toman una mariposa de alas azules que cruzan con una de alas naranjas con puntitos negros. Del anterior experimento se obtienen 300 mariposas de alas naranjas con puntitos negros y 30 mariposas de alas azules. Lo anterior indica que el color naranja con puntitos negros es A, una característica dominante, B, una característica recesiva, C, una característica codominante o D, una característica sexual. Entonces básicamente vamos a ver estos términos de acá que significan dominante, recesivo, codominante y vamos a ver qué era lo que básicamente proponía Mendel. Entonces, en la genética de Mendel, vamos a colocar aquí genética de Mendel, él proponía lo siguiente, él decía, bueno, hay un gen dominante y otro recesivo. Bueno, ¿cómo descubrió él esto? Él lo descubrió a través de la hibridación o la mezcla de dos plantitas. Entonces él, por ejemplo, tomó una rosa roja y la mezcló con una rosa blanca y pues él inicialmente esperaba que la hija de esas dos rositas fuese rosada, porque decía, ok, una es roja, la otra es blanca, así que debe resultar una hija mezclada. Pero se dio cuenta que no, que la mayoría de flores tenían color rojo y él dijo, bueno, pero ¿por qué es que pasa esto? Porque es que yo estoy viendo cosas diferentes a las que yo pensaba que iban a suceder. Entonces ahí se dio cuenta que había un gen dominante y uno recesivo y que el dominante era el que más se presentaba. ¿Listo? Que más se presentaba en la población. El que más se presentaba en la población. Y que pues el recesivo era el que menos se presentaba. Por ejemplo, si yo me pongo a pensar en la población colombiana, yo puedo decir que el tono de piel trigueña o color canela es el dominante porque la gente aquí en Colombia, la mayoría tiene un tono de piel que no es blanco, sino de pronto trigueño o moreno, ¿listo? Y puedo decir que el gen recesivo es las personas que somos de piel blanca, porque las personas de piel muy blanca somos más pocas que el resto de la población. Entonces, eso sería un gen dominante o recesivo. O miremoslo con el color de los ojos. Acá en Colombia casi la mayoría de personas tenemos ojos de color café y hay muy pocas que tienen ojos de color azul o verde. Entonces, las personas que tenemos ojos de color café seríamos dominantes y las que tienen ojos de color azul o verde serían recesivos. ¿Listo? Él también plantea otra cosa. Y, bueno, antes de contarles la otra cosa que planteaba, él decía que la característica dominante le iba a representar con letras mayúsculas. Cualquier letra del abecedario, él no le interesaba si era A, B, C o D o la letra que fuese. Lo importante es que él decía, si la característica es dominante, la vamos a representar con la letra A para mayor facilidad, o A mayúscula, perdón. Y si es una característica recesiva, la vamos a representar con la letra minúscula. ¿Listo? Bien sea B, C, D o la letra que sea, pero que sea en minúscula. Y ahora él proponía algo con respecto a esto. Y él decía, bueno, los cromosomas tienen alelos, ¿cierto? Entonces los alelos básicamente son como las partecitas del cromosoma. Y él decía, un cromosoma puede tener dos alelos dominantes o puede también tener dos alelos recesivos o puede tener uno y uno. Entonces, él de ahí desarrolló otros términos como homocigoto.
¿Qué quiere decir homocigoto? Homocigoto quiere decir que ambos alelos son del mismo tipo. Entonces, ambos alelos pueden ser dominantes o ambos alelos pueden ser recesivos. Entonces, de ahí desarrolló el concepto homocigoto dominante y homocigoto recesivo. Bueno, entonces aquí, como ustedes se dan cuenta, básicamente podríamos tener lo siguiente. Entonces, homocigoto dominante sería que ambos alelos sean dominantes, o sea, ambas letricas sean mayúsculas. Y homocigoto recesivo quiere decir que ambos alelos son recesivos o ambas letricas son minúsculas. ¿Listo? Entonces, acuérdense, el cromosoma tiene dos alelos y cada alelo lo represento con una letrica. Entonces, aquí los dos alelos de este cromosoma son dominantes y aquí los dos alelos de este cromosoma son recesivos. Bueno, entonces él decía, bueno, voy a representar, por ejemplo, la característica color de ojos la voy a representar con la letra B y la característica color de pelo la voy a representar con la letra B o la letra C, por ejemplo. Y decía, básicamente vamos a usar para cada característica una letra, ¿listo? Y dentro de esa característica, las características dominantes van a ser mayúsculas y las características recesivas van a ser minúsculas. Y cada cromosoma tiene dos alelos, ¿listo? Si son homocigotos, o sea, que ambos alelos son del mismo tipo, se representan así. Este es el dominante, homocigoto dominante, y ese es el homocigoto recesivo. Y también hay otro término que es el heterocigoto. El heterocigoto es aquel ser o aquel individuo que tiene mezcla de alelos. ¿Listo? Mezcla de alelos. ¿Y eso cómo se ve representado en letricas? Pues que una letra es mayúscula y la otra es minúscula. Esto es heterocigoto, ¿listo? Entonces, básicamente el heterocigoto es lo contrario al homocigoto, quiere decir que tiene una mezcla de alelos. Pero, pues vamos a ver cómo se vería físicamente. Supongamos que aquí, entonces, esta es la característica de color de ojos. ¿Listo? En Colombia, los ojos dominantes son el color café. Y el recesivo es azul. Bueno. Entonces, si yo tengo una persona que es completamente dominante, o sea, que sus dos alelos son dominantes, pues yo voy a ver la característica dominante, ¿cierto? Pero para que yo pueda ver la característica azul, la única forma de que yo pueda verlo es si tengo los dos alelos recesivos, en este caso, ¿no? Pero si yo tengo acá, por ejemplo, esto, tengo un alelo dominante y un alelo recesivo, uno diría, oiga, entonces va a salir mezclado. No. El alelo dominante o la parte dominante del cromosoma va a opacar o va a tapar al recesivo. ¿Qué quiere decir? Que este individuo de acá, si seguimos con el ejemplo que venimos trabajando, también tendría los ojos de color café. ¿Por qué? Porque lo que yo les digo, las características dominantes aquí como está mezclado, ¿cierto? Hay un alelo dominante y otro recesivo. Ese alelo dominante simplemente va a ser el que realmente se ve físicamente, o sea, en la genética, porque esta es la parte genética, y ya vamos a hablar de qué es el genotipo y el fenotipo, pero entonces en la parte genética yo tengo esto, yo sé que uno es dominante y el otro es recesivo, eso lo sé yo. Sin embargo, físicamente lo que la persona va a poder observar es que tiene ojos de color café, ¿listo? Porque esa es la característica que opaca a la otra. Bueno, y ahora viene lo que es el genotipo y el fenotipo. El genotipo básicamente es la configuración genética. Configuración genética. ¿Listo? Genética. ¿Y esto qué quiere decir? Pues la configuración genética es todo esto que tengo acá. Ay, que si tengo, en ese cromosoma tengo un alelo dominante y el otro también es dominante, o si tengo un alelo recesivo y el otro también es recesivo, o si tengo una mezcla de dominante y recesivo, ¿listo? Eso es el genotipo, la configuración genética para una característica específica, ¿listo? Aquí nos faltó una tilde, ¿bien? Entonces, eso es el genotipo. Y el fenotipo son las características físicas. El fenotipo son las características físicas. ¿Listo?
¿Y esto qué quiere decir? Que básicamente son las características que yo puedo ver en el individuo. Que si tiene ojos de color café, que si tiene cabello de color castaño claro, que si tiene la piel clara u oscura, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, el fenotipo no está, sí viene obviamente del genotipo, porque dependiendo de cómo yo esté configurado genéticamente, pues va a tener una característica particular, pero se trata más, el fenotipo como tal se trata más de las características físicas, bueno, porque por ejemplo, miren acá, yo voy a ver físicamente o fenotípicamente voy a ver el color café, pero ¿cómo yo puedo saber que esto está así? Porque podría estar perfectamente los dos dominantes. Yo no puedo saber esto. A pesar de que yo miro el color, yo con el color no puedo decir, ay, no, es que este tiene un alelo dominante y un alelo recesivo. No, eso no lo puedo saber, sino pues hasta que haga un estudio genético. Pero el fenotipo se trata es de lo que yo veo, de las características físicas. ¿Listo? Entonces, básicamente esto era lo que decía Mendel sobre la genética. Y él hizo esos cuadritos de probabilidad que nosotros veíamos, por ejemplo acá. Vamos a colocar un ejemplo con un homocigoto dominante y otro homocigoto recesivo. Perdón que esos cuadros no me quedan muy rectos, pero bueno. Entonces, él decía, por ejemplo, si yo mezclo un homocigoto dominante, que sería las dos A mayúsculas, y un homocigoto recesivo, ¿qué voy a obtener? Entonces, este alelo, si ven, el cromosoma se parte en alelos. Entonces, este alelo de la mamá se une con este alelo del papá y me da un heterocigoto. Este de acá también se va a unir con este de acá y me da otro heterocigoto. Este de acá se va a unir con este de acá y me da otro heterocigoto. Y este con este se une. ¿Listo? Entonces aquí él decía, bueno, de los 4 hijos que pueden tener estos individuos, ¿cuántos tienen la característica física dominante? O sea, ¿a cuántos le voy a ver yo los ojos de color café? Pues a todos, porque acuérdense que este es heterocigoto, quiere decir que la característica dominante es la que yo voy a poder ver físicamente. ¿Listo? Entonces el 100% son dominantes. Y yo puedo hacer esta tabla de probabilidades pues para muchas especies y para muchos individuos. Yo podría cambiar este aquí por un heterocigoto o aquí lo podría cambiar por heterocigoto y me daría unas probabilidades diferentes. ¿Listo? Pero básicamente esto es lo que se hace. Ahora, chicos, es muy importante que sepan que este recesivo de acá, o sea, esta A de acá, no es que se pierda, no es que, ay, todos los hijos salieron de ojos color café y ya ese gen de color azul se perdió definitivamente. No, ese gen de color azul queda ahí. ¿Cómo se va a ver en un individuo si este señor de acá se une con una persona que tenga otro gen recesivo así como este? O sea, ambas personas pueden ser de ojos color café, ¿cierto? Pero cada uno tiene allá dentro de su genética escondido un gen recesivo. Entonces, el gen recesivo de la mamá se une con el gen recesivo del papá y dan origen a un individuo de ojos color azul. Eso es lo que pasa muchas veces en las poblaciones cuando, por ejemplo, tenemos una familia que toda es blanca, 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 blanca. Bueno, por allá hace 10 generaciones hubo una persona morena. Y después pasaron 10 generaciones y todos blancos, blancos. Y ya hubo una en la que una familia, ambos padres blancos, dieron origen a un bebé negrito y la gente empieza a pensar que hubo infidelidad o que hubo ese tipo de cosas, pero realmente lo que pasa es que había un gen recesivo para piel morena escondido en ambos papás y cuando se unieron pues dieron origen a un hijo morenito. Bueno, eso es lo que pasa muchas veces. Pero bueno, esa es la genética de Mendel. Ahora vamos a ver la pregunta nuevamente. Y la pregunta pues nos decía lo siguiente, nos decía que bueno, las mariposas estaban al borde de la extinción como muchas de las especies en nuestro planeta lamentablemente y básicamente tomaron 2 tipos de mariposas, unos de alas azules que cruzaron con unos de alas naranjas con puntitos negros. De ese experimento, al cruzar los de alas azules con los de alas naranjas con puntitos negros,
obtuvieron 300 mariposas de alas naranjas con puntitos negros y solo 30 mariposas de alas azules, ¿listo? Entonces, de las 330, porque en total tengo 330 mariposas, de esas 330, 300 son de alas naranjas con puntitos negros y las más poquitas son de alas azules. Y me dice esto, dice lo anterior, indica que el color naranja con puntitos negros es una característica dominante, una característica recesiva, una característica codominante o una característica sexual. ¿Cuál es la que podemos desechar de una vez? Lo de que es una característica sexual, porque Mendel ni siquiera nos hablaba de lo que es una característica sexual. Además que una característica sexual quiere decir como, los chicos tienen vello en la cara porque esa es su característica de género. Eso es, como ellos son hombres, entonces tienen vello en la cara. Eso es una característica sexual, pero no, no quiere decir que eso sea dominante o recesiva, o que sí tiene que ver con la genética, ¿cierto? Pero básicamente casi todos los hombres tienen vello en la cara, entonces eso no es hereditario o alguna cosa así. Bueno, ahora miremos la C. La C me dice que es una característica codominante. Y eso sí fue algo que nos faltó en la genética de Mendel. Básicamente, Mendel definía codominante como la forma en que algunas características se podían desarrollar a medida que se desarrollaban otras. ¿Qué quiere decir con esto? Resulta que ambos papás tienen genes dominantes, ¿cierto? Entonces el papá tiene gen dominante de color cabello negro y la mamá tiene gen dominante de color castaño oscuro, que son casi cerca, pero bueno, ambos son dominantes. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando tengan un hijo, pues va a tener un cabello que está como en la mitad. ¿Por qué? Porque hay codominancia, o sea, como hay ambos genes que son dominantes, pues pueden presentarse que se den ambas características físicas. Pero en este caso, miren que no se presenta codominancia porque no hay ninguna mariposita que tenga una mezcla entre las dos, no. Hay unas que son de alas naranjas con puntitos negros y otras que son de alas azules. Lo que pasa es que las de alas naranjas con puntitos negros se presenta más, pero no hay codominancia, ¿listo? Y miren que me dice que las maripositas de alas naranjas con puntitos negros son recesivas. Pero miren lo que dijimos acá. La característica recesiva es la que menos se presenta en la población. Y, y las alas naranjas con puntitos negros son los que menos se presentan en la población. No, porque miren, hay 300, son las que más se presentan en la población, ¿listo? Y como hemos visto acá también, la característica dominante es la que más se presenta en la población. O sea, ¿qué quiere decir? Que esto de acá nos indica que las maripositas de alas naranjas con puntitos negros son la característica dominante. ¿Por qué? Porque es la que más se presenta en la población, ¿listo? Entonces, esta es nuestra respuesta para el día de hoy. ¿Listo, chicos? Entonces, ya encontramos la respuesta después de toda esta explicación, así que nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao!